Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Verdad que es un placer para nosotros saludarlos. Buenos días a mis hermanos que me acompañan aquí y a ustedes allá desde casa. De verdad que ya anhelamos desde ya estar aquí, congregarnos. Creo que ese es un deseo de todos nosotros que está arraigado en nuestros corazones, porque en realidad eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Anhelar o poner ese sentir de que estemos juntos como hermanos, compartir juntos como hermanos y sinceramente es el deseo que todos tenemos. Amados hermanos, un día del Señor más. El Señor por su misericordia nos permite adorarlo, hacer un servicio para Él, para su gloria, celebrando la salvación que es solo en Cristo, celebrando su vida, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, el cual está sentado a la diestra del Padre y ha de venir, y nosotros anhelamos su venida. Entonces es por esa razón que nos congregamos, es por esa razón que hoy celebramos el triunfo de Cristo en la cruz, su resurrección, y este servicio es para su gloria. De esta manera, con ese mismo sentir, vamos a estar entonando dos hermosas alabanzas. Ustedes las conocen bien, cada una de ellas. La primera es Por encima del sol, por encima del sol. Y la segunda es Soberano Salvador. Espero que mediten en cada letra, cada estrofa de estas alabanzas, y el Señor permita adorarlo a través de estas canciones. Mi voz no es la más afinada, les pido paciencia allí. Si como decimos nosotros, algún gallo que sale por allí, no le presten atención. Sigamos cantando desde allá, desde aquí, a todos mis hermanos. Entonces vamos a cantar la primera alabanza, Por encima del sol. Miles de páginas me sirven de
encima del sol. De verdad que una de las frases que más me llamó la atención en esta canción fue o es: pueden pasar por el fuego, que soplen los vientos y agitan los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Eso es lo que hace la gracia, mis amados hermanos. La gracia nos permite mirar más allá, por encima del sol, como dice esta canción. Vivir centrados en la eternidad, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso de igual manera cantamos a su nombre, y ahora la siguiente alabanza tiene por título Soberano Salvador. Soberano Salvador.
costado. Por eso, así como lo cantamos, lo oramos también. Oh soberano Salvador, qué hermoso es cantarte, Señor. Qué bueno es reconocer que aquí hay grandes pecadores, pero también hay un gran Salvador, que por su gracia le ha placido salvarnos. Cantamos a tu nombre, Señor, cantamos porque eres digno. De hecho, eres el único digno de ser alabado, el único. Por eso te cantamos a ti, Señor. Padre, este servicio, Cristo, es para ti completamente. Nada se queda en nosotros, nada, absolutamente nada. De esta manera, oh Señor, queremos orar por todos aquellos que van a escuchar el sermón, principalmente por el pastor. Oramos por su vida, oramos para que tú tomes control de su palabra, de sus palabras. Oramos para que tú les permitas, Señor, a él predicar tu palabra fielmente. Y oramos para que nosotros, Señor, podamos aplicar esa verdad a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Glorifícate, Señor, a través de su vida, a través de la vida de nuestro pastor Pedro. Oramos por él, Señor, para tu gloria, en tu nombre. Amén. Amados hermanos, luego de haber cantado al Señor, de haber entonado estas hermosas alabanzas, vamos a darle paso a nuestro amado pastor Pedro, quien va a tener hoy, o quien va a llevar la palabra. Muchas gracias. Querida iglesia, queridos amigos, en esta mañana les tengo que confesar que en medio de canto, nuestro hermano Gilberto, por la providencia de Dios, le correspondió a él solo en esta mañana. Ustedes recuerdan que hay otras personas que a veces nos acompañan también en este ministerio de las alabanzas, pero Dios en su providencia hizo que él estuviera aquí solo, y él siempre nos ha servido con su instrumento musical, con los coros, pero quizás no llevando la voz líder en medio de estos. Me alegra mucho ver su deseo de poder servirles a ustedes, de poder dejar afuera todo temor y tratando de hacerlo con el mejor esfuerzo. Y les decía que me emocionaba, no solo por verlo cantar a él, sino que yo veía detrás del celular los saludos de ustedes, sus imágenes de perfil, de su Facebook, de WhatsApp. Y me alegra mucho cuando cada uno de ustedes se conecta y saluda. Me los imaginaba aquí sentados en medio de nosotros. Créanme que si el Señor lo permite, más pronto que tarde estaremos aquí en medio de eso. En mi mente retumba las voces de ustedes cantando. Si me permiten confesarles, recuerdo mucho en esta canción al pequeño Juan David, el hijo de nuestra querida Yacelis y nuestro amigo Wilfredo. Sé que le encanta esta canción a él, y la canta un niño de Juan. Juan ya debe tener unos 11 años, creo, pero la canta con un pulmón, como un cantante profesional, y me alegra mucho. Y tengo tantas imágenes de ustedes cantando estas alabanzas aquí en medio de ustedes, que añoro de verdad poder verlos cara a cara y no solamente por las imágenes de un perfil de Facebook. Es mi deseo que durante este tiempo de pandemia, lo que haya sucedido en nuestros corazones es que tengamos hambre, deseo por compartir nuevamente del cuerpo local. Antes de la pandemia nos llenábamos de justificaciones o de razones para no asistir, pero después de este periodo de tiempo deseo que no tengamos justificaciones y razones fuera de las que pueda haber la providencia de Dios. Ustedes entenderán lo que quiero decir, para no compartir como un solo cuerpo la predicación, las alabanzas, las oraciones, la cena del Señor y las ofrendas. Dios nos permita volver como iglesia congregada lo más pronto posible. Y de paso, como un pequeño anuncio antes de seguir, si el Señor lo permite, estaremos volviendo en el mes de noviembre.
El próximo domingo les estaré confirmando la fecha y comentándoles todos los protocolos que ustedes y yo debemos cumplir, porque requiere de disciplina que podamos estar nuevamente congregados. Entonces el próximo domingo les estaré ampliando esta información, pero si el Señor lo permite, en noviembre estaremos físicamente nuevamente en esta casa del barrio Simón Bolívar. Entonces, mis hermanos, pasemos entonces a lo que es el estudio de la palabra y el sermón. Ustedes recuerdan que han estado compartiendo conmigo una serie, ¿cierto? Hemos estado hablando, y espero que se acuerden, acerca de Jesucristo y este crucificado. Pablo, por allá en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, decía: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quise darles a revelar más nada, sino al Señor, a este padeciendo. Y hemos recorrido ya una larga serie de sermones. ¿Ustedes alcanzan a recordar cuántos sermones llevamos? Si recuerdan, llevan la cuenta, ¿se alcanzan a acordar? Ok, mis hermanos, yo sí les recuerdo un poco que este ya es nuestro sermón número 6. Llevamos seis sermones hablando acerca de Jesucristo y este crucificado. Y les decía que mi motivo, así como el de Pablo, era presentarse en la iglesia y no dejándonos llevar por lo que el mundo pide. A Pablo, aún la misma congregación, algunos le decían: Pablo, cambia tu predicación. Ha dejado de ser sofisticada para el oído de la nación corintia, al oído de este pueblo, al oído de estas personas. Ellos son tan sabios. Mira a nuestros filósofos, los griegos. Cambia tu predicación. Esa predicación de un hombre muriendo en la cruz no tiene nada de sabio. Ciertamente los judíos también lo presionaban. Pablo, solamente quieres hablar de la muerte y el evento de la vida, de lo que significó el justo muriendo por el injusto. Pero eso tiene que ir acompañado con poder y con señales. Necesitamos que los muertos físicamente se levanten. Necesitamos ver personas completamente sanas. Si Dios está con nosotros, no podemos haber enfermos, no puede haber pobres. Todos tenemos que tener la satisfacción de las necesidades que nuestra carne tiene. Acompaña tu predicación, Pablo, con señales. Pablo dice: no, yo predico a Cristo y a este crucificado. Ciertamente para los judíos tropezadero, para los griegos locura, pero la cruz de Cristo me muestra que en una aparente debilidad Dios se hizo fuerte, derrotando al pecado y a la muerte. Y en una aparente insensatez Dios manifiesta su sabiduría, cumpliendo a plenitud su justicia, porque Él haya manifestado que no tendría por inocente al culpable. Es la cruz donde es el pináculo de la revelación de Dios, de lo que Él es. Pablo dice: no, yo permaneceré en esta verdad sólida. No seré como el hombre insensato que se para y construye su casa en la arena. Yo seré como el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y yo tengo el mismo deseo en mi corazón, como pastor de esta iglesia local, poder predicarles a ustedes a Cristo y a este crucificado. Y por eso, luego de esa introducción, les he hablado de lo que la cruz evidencia. Y hemos dicho que uno de los males de la iglesia moderna es creer que el evangelio se reduce a los dolores físicos de Cristo en la cruz del Calvario. No negamos esos dolores, fueron terribles, fueron vergonzosos. Y mucho más, algunas congregaciones han reducido el evangelio a un momento de invitar a que las personas pasen al frente, repitan una oración y acepten a un Jesús que ni siquiera se les reveló en la predicación de ese día. Pablo utiliza varias palabras a lo largo de la carta, incluso no solo Pablo, los demás apóstoles, para revelar la obra de la cruz. Por eso en nuestro segundo sermón hablábamos de que es evidente que la cruz enseña que somos pecadores. Y no solo la cruz, tu propia vida, si tú eres sensato, entiendes que tú eres pecador. Pero la cruz, en una muerte sustitutiva, lo que llamamos sustitución, nos otorga el perdón. Éramos pecadores, pero ahora somos perdonados por una sustitución
de la culpabilidad de nosotros en la cruz del Calvario. Además, la cruz también nos recuerda que somos culpables. Eso es una declaración judicial delante de Dios, una declaración en su tribunal divino que determina nuestro destino eterno del alma. Pero la cruz revela que Dios es el justo y el que justifica al pecador. Ahí decíamos que la cruz nos revela aquello que llamábamos justificación, una declaración de inocencia, no por méritos propios, sino porque Cristo lo ganó para nosotros. Seguíamos hablando que nosotros no podemos, el ser humano no puede responder naturalmente al conocimiento de Dios, a una relación con Dios, no porque se haya enfermo, o porque tenga un problema moral, no porque esté averiado, sino que está muerto en sus delitos y sus pecados. Si Dios no lo hace nacer de nuevo, y recordábamos la semejanza con Lázaro, para que Lázaro pudiera responder el llamado de Cristo, primero tuvo que venir a la vida, lo cual llamábamos regeneración o nuevo nacimiento. Y en nuestro sermón pasado aprendíamos que Dios no solamente nos ha dado una nueva posición judicial cuando nos ha justificado, no solamente nos ha dado una nueva vida, sino que la corrupción que aún permanece en nosotros por el pecado, estábamos sucios. Entonces de esa corrupción Él nos limpia y nos purifica. Aprendíamos de eso en la santificación. Recuerden el ejemplo cuando el Señor estaba lavando los pies a los apóstoles y que le decía el Señor Jesús a Pedro: te voy a lavar los pies. Y Pedro: no me vas a lavar, si no te lavo no tendrás parte conmigo, lávame todo el cuerpo nuevamente. No, solamente los pies. Ya tú has sido lavado. Cuando tú has sido justificado, cuando tú has sido salvado, requieres un nuevo lavamiento, pero para purificación. Y aprendíamos de la santificación que Dios la obra en nosotros, haciendo morir los viejos deseos de esa antigua naturaleza pecaminosa y haciendo vivir los nuevos deseos de esa nueva naturaleza espiritual que tenemos. Y también aprendíamos que esa santificación incluye una obra cooperativa del ser humano cuando participa de los medios de gracia. Su comunión con Dios se reflejará en una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Pecadores perdonados por la sustitución, culpables ahora inocentes por la justificación, estábamos muertos ahora vivos por la regeneración, estábamos sucios ahora limpios por la santificación. Son las verdades que Pablo y los demás apóstoles nos enseñan de la obra de la cruz. La cruz no solamente fue una muerte física, sino que incluyó todos estos conceptos o características que hemos estado aprendiendo. Y esta mañana quiero compartir con ustedes uno más, y les anticipo que es el penúltimo de los conceptos que podemos ver como de unas doctrinas de la cruz o las doctrinas de la salvación. Y quiero hablarles de algo que se encuentra en la segunda carta a los Corintios. Quiero que puedan ir a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, los versículos 18 al 20. Segunda carta de Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 5, en los versículos del 18 al 20. Se los voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera 1960. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a orar ustedes desde su casa y nosotros desde aquí. Amado Dios, Padre, tan bellas palabras escondes tantas verdades en ellas, Señor. Y te pedimos a nosotros que puedan salir a la luz, no porque sean difíciles de comprender, sino porque el pecado nubla nuestro conocimiento tuyo. Todo lo que podamos comprender de ti es porque tú lo revelas, Señor.
como aquellos discípulos que caminaban contigo por el camino de Emaús, donde cuando tú les revelaste la verdad, ellos se cuestionaban si su corazón no ardía cuando tú les hablabas acerca de ti a lo largo de las Escrituras. Padre, la verdad que hoy queremos compartir va más allá del entendimiento del hombre natural. Solamente por medio de tu Espíritu la podemos comprender. Dios, ¿quién de nosotros puede presentarse delante de ti y creerse justo de comprender esto? Nadie, ni aun yo, el predicador. Por eso pido, Señor, por mis muchos pecados y debilidades y por lo de la audiencia, aún los que están aquí físicamente y los que están conectados desde sus hogares, para que nuestro pecado no sea tropiezo. Por gracia, por puro afecto tuyo, hables a nosotros, oh Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y tenemos hambre espiritual de ti, Señor. Habla, por favor, en esta mañana. Señor, la culpabilidad llega a nuestra conciencia y una y otra vez, pero no queremos que sea de tropiezo para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Revélate a nosotros, Padre. No hay méritos en esta iglesia local, pero Cristo, con su propio cuerpo, con su propia vida, los ganó para este cuerpo de creyentes, Señor. Y es por medio de Él que creemos que esta oración puede ser contestada, para que únicamente a Él sea la gloria de este sermón. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Yo creo que la palabra que más se repitió en estos 3 versículos, ¿cuál era? Reconciliación. Versículo 18, reconcilió. Versículo 18, reconciliación. Versículo 19, reconciliando. Versículo 19, otra vez reconciliación. Versículo 20, dice nuevamente reconciliados. Varias veces. Por eso nuestro sermón se titula Cristo nuestra reconciliación. Cristo nuestra reconciliación. Y antes de pasar al pasaje que tenemos en esta mañana, vamos a ver cómo nos encontramos acerca de historia de la humanidad. ¿Qué suceso relevante ocurrió en el año 1989? Creo que por allá en el mes de noviembre, a finales de año. Otra pista fue en Europa. Otra pista fue en Alemania. Aquellos que recuerdan la caída del muro de Berlín, me alegro, estuvieron en la clase de historia de su colegio y han recordado. Pero el muro de Berlín no solamente nos recuerda esa fecha, sino sus inicios por allá en 1961, cuando fue levantado. Y recordamos que la nación había estado dividida después de la Segunda Guerra Mundial por el grupo de países conocido como los aliados y aún por una influencia que era el otro bando por parte de Rusia. La Alemania federal y la Alemania democrática. Por muchas diferencias empezó a haber una separación de ellos, a tal punto que primero se levantó un muro de alambres, palos, custodiados por el ejército. Pero en el año 1961 se levantó un muro que separó a familias. Hubo un rompimiento, una separación de la relación familiar de personas de la misma nación. Ellos fueron enemigos por un periodo de tiempo. ¿Cómo culminó esa enemistad? Bueno, decíamos, en 1989, con el derrumbamiento de este muro. Tuvo que haber una obra, tuvo que ser llevado a cabo una obra para acabar esta separación, no solamente física, sino de corazón, para empezar una reconciliación y volver a restablecer una relación como nación, como tal. Y quise traer esto como ilustración porque esto define un poco, es una idea de lo que significa el concepto de la reconciliación. Una separación por parte de 2 enemigos, y para que pueda haber una reconciliación tiene que suceder una obra y así ser restaurada una relación rota. Y esta mañana, mis hermanos, podemos ver, por lo que las Escrituras nos muestran, que el versículo 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios.
¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, lo que Pablo viene hablando anteriormente, y lo podíamos resumir en lo que el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas sean hechas nuevas. Aprendíamos que eso era ¿qué? La regeneración, el nuevo nacimiento. Entonces, cuando Pablo está diciendo todo esto proviene, todo esto está haciendo una referencia a una obra que Dios está haciendo. ¿Cuál es la obra? La obra de la salvación. En pocas palabras, la salvación proviene de Dios. Podríamos reemplazar gramaticalmente en el versículo 18 para entender el todo esto. Pablo está definiendo un obrar de Dios. Está a lo largo de varios capítulos. En el capítulo 3 habló acerca de los ministros del nuevo pacto, y luego el capítulo 4 dice que estamos viviendo por la fe. Y todo esto es posible porque Dios hizo la obra de la salvación. Y teniendo eso presente con este contexto, podemos dividir estos 3 versículos, considero yo, en 4 puntos. Nuestro primer punto es el inicio de la reconciliación. ¿Quién inicia la reconciliación? Es importante, ¿no? ¿Quién inicia la reconciliación? Un segundo punto, podríamos ver un agente o árbitro reconciliador, y ya miraremos ese significado. Un tercer punto es cómo nos reconciliamos o cómo nos reconcilió Dios con nosotros. Y un cuarto punto sería los efectos de la reconciliación. Les iré recordando los títulos de nuestros puntos a lo largo que vayamos pasando este sermón. Pero luego de comprender que todo esto, es decir, la obra que Dios hace, es decir, hacer nuevas criaturas, Pablo inmediatamente dice: proviene de Dios, es decir, Dios inicia lo que Pablo dice, quien nos reconcilió consigo mismo, es decir, Dios inicia la reconciliación. Pero si hablamos de reconciliación, tenemos que primero indagarnos, ¿por qué Dios nos quiere reconciliar con Él? ¿Qué presupone la palabra reconciliación? Un ejemplo: si tú llegas a mi casa y tú me ves hablando con uno de los 6 hijos que me puede regalar el Señor, y tú me ves que yo le estoy diciendo a uno de mis hijos, al mayor con el menor, reconcíliate con tu hermano, ¿qué vas a presuponer tú? Que entre ellos acaba de haber ¿qué? Un conflicto, hubo algún problema entre ellos. Significa que hay alguna enemistad momentánea, por lo cual su padre le está diciendo reconcíliate. Cuando el texto nos dice que Dios nos reconcilia consigo mismo, es evidente que hubo un problema previo, es decir, que éramos enemigos de Dios. Pero ¿dónde empezó eso? Si Dios no nos creó para ser enemigos. Si ustedes van al Génesis, al inicio de su palabra, ¿con qué propósito nos creó Dios? Génesis 2, por allá recordamos a Dios en el huerto del Edén. Dice en el versículo 2: y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Más adelante, a partir de los versículos 4 en adelante, Génesis nos sigue diciendo, versículo 7, por ejemplo: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y lo plantó, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y de ese huerto Jehová hizo nacer miles de frutas, de árboles deliciosos y buenos para comer. Puso allí el árbol de la vida, y también puso unos ríos. O sea, dio un hábitat para el hombre. Era gracia sobre gracia. Y añadió más gracia al hombre, porque en el versículo 21 del capítulo 2 de Génesis dice: Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Y por qué Jehová le añadió una mujer al hombre? Bueno, recordamos que en el versículo 18 la Biblia nos dice que Jehová Dios había dicho: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Ven?
Dios no creó al hombre con un propósito de generar un conflicto de enemistad. Dios creó al hombre con un propósito de bendecirlo, de gozar una comunión directa con Él. Era un vínculo perfecto. Adán y Eva se encontraban desnudos sin vergüenza delante de ellos y delante de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Porque Dios dice que debe reconciliarnos con Él, que es una presuposición de que éramos enemigos mutuos, porque éramos enemigos de Dios. Si seguimos leyendo Génesis, nos encontramos en el capítulo 3, algunas de sus Biblias puede decir la desobediencia del hombre, e encontramos que la caída del hombre, ustedes recuerdan, ¿no? Entra en la escena otro personaje, Satanás, en forma de serpiente, seduce a Eva, Eva cae en pecado, tienta a Adán, Adán cae en pecado y se rompe ese vínculo perfecto. Y las consecuencias de ese pecado ustedes lo conocen tanto para la mujer como para el hombre. Pero en relación al vínculo entre ellos dos, Adán y Eva y Dios, podemos ver las consecuencias en Génesis capítulo 3, los versículos 23 y 24. Dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén, los desterró, los envió a otra nación, les cambió la nacionalidad, salieron del Edén afuera del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Un muro de separación, vigilado por unos querubines, y añádele una espada que ardía en fuego de un lado hacia el otro, para que nadie pudiera entrar de afuera del Edén hacia el huerto del Edén y tomar del árbol de la vida. Entonces podemos comprender que por el pecado hubo una separación de la comunión física con Dios, hubo un destierro a otra nación y hubo una enemistad que nace como consecuencia del pecado. Y luego, por ejemplo, podemos encontrar en Isaías 59 qué es lo que el pecado, por qué el pecado genera enemistad entre Dios y el hombre. Miren, Isaías 59 es el versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. El problema no está de que seamos enemigos porque Dios haya perdido poder o se haya debilitado, ya Dios no sea Dios. El problema está es que nuestros pecados, nuestra iniquidad generó una separación, una división. Ya no somos íntimos de Dios, ahora somos enemigos de Dios. Y si vemos en el Nuevo Testamento la comprensión de la separación que hace el pecado, vamos a encontrar muchos pasajes, pero podemos leer, por ejemplo, a Pablo en la carta de los Romanos. Pablo en el capítulo 3, los versículos 10 al 12 que ya conocemos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El problema del pecado va más allá de una separación con Dios, no que por la corrupción del pecado el hombre ya no tiene un deseo por Dios. Una relación perfecta, creada bajo la perfección, terminada por el pecado del hombre, dividida por el pecado del hombre, donde el hombre viene a ser enemigo de Dios, y ahora súmale que el hombre no tiene el deseo de iniciar una restauración. ¿Vemos? ¿Vemos el problema? ¿Vemos la magnitud? Es una pequeña sombra. ¿Tienes algún familiar que es enfermo y está duro y no le gusta ir al médico? ¿Para qué voy a ir al médico? Y no por la época de pandemia. Vaya usted al médico, pero él nunca va. Está mal, está enfermo, pero no quiere buscar, ir en pos de quien le puede proporcionar la solución.
Así es el hombre por el pecado. No solamente fue separado de Dios, sino que ahora en su corazón no desea a Dios, ni mucho menos desea humillarse delante de Dios, reconociendo su condición de pecado. Reconociendo su condición de pecado. Por eso, Dios es quien toma la iniciativa de la reconciliación. Decíamos en nuestro versículo 18, todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Pero ¿qué quiere decir reconciliación? Yo sé que no es un término difícil de entender, pero permítame decirles de pronto la definición literal en el griego, que Pablo utiliza dos palabras, que es la palabra catalazo y la palabra catalaje, que significa reconciliar y reconciliación. Lo que señala es una acción por lo que un enemigo se cambia en amigo. Es una acción por la que un enemigo ahora se cambia en amigo. Es una acción por lo cual ocurre una restauración de una relación cordial que había sido rota. Sé que no es un concepto claro, pero eso es lo que Pablo nos dice, y Pablo es el único que utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra reconciliación. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, tomó la iniciativa de restaurar una relación rota. Y esto nos da paso entonces, luego de saber que Dios tomó la iniciativa, que Dios usa un agente o árbitro reconciliador. Un árbitro no es alguien que puede arbitrar, es decir, que puede servir mediador, como mediador entre dos partes que están en conflicto. Aún existen árbitros civiles, alguien que intercede en medio de dos partes que están en conflicto. Yo sé que pensamos en árbitro y pensamos una vez en la figura deportiva, pero aún la figura deportiva sirve a alguien que intermedia entre dos partes que no están de acuerdo acerca de algún asunto. Y precisamente nos damos cuenta que aquí Dios usa un agente reconciliador. Él nos reconcilia con Él por medio de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Miren lo que dice el versículo 18. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es ahí donde se nos define quién es ese árbitro mediador. ¿Cómo podemos entender un poco más esta figura? ¿Cómo podemos decir, yo no necesito que alguien intervenga para arreglar mi relación con Dios? Mira, mi rectitud es suficiente para tener una amistad con Dios. Yo no he hecho lo malo. Hay otros peores que yo. Yo pago mis impuestos. Soy una persona fiel en mi hogar. Yo participo de obras de beneficencia. La verdad es que no es necesario que alguien intervenga conmigo para restaurar una relación que no ha sido rota, porque mi proceder es recto, puro y limpio. Bueno, yo te quiero poner el ejemplo de alguien que la Biblia llama como justo y recto, cuyo nombre es Job. Dios mismo declara que Job era un hombre recto, un hombre justo, un hombre que honraba a Dios. Y luego del suceso donde, por la providencia de Dios y Satanás como instrumento, le llega a la vida de Job tantas calamidades y circunstancias difíciles por vivir, Job empieza a hacer una serie de meditaciones acerca de su condición. Y dice Job, bueno, yo sé que yo soy bueno. O sea, he hecho lo íntegro, sí, delante de los hombres. Job no dice que él haya hecho lo bueno delante de Dios, en el sentido de una justicia perfecta como la de Dios. Todo lo contrario, en medio de su dolor y en medio de que sus amigos lo cuestionan, Job hace la siguiente pregunta. Job capítulo 9, versículo 2. Dice Job, ciertamente yo sé que es así.
¿cómo se justificará el hombre con Dios? Yo puedo decirle a otro ser humano, mira, tu comportamiento no está bien, debes hacer lo que yo hago, o soy mejor que tú en mi hogar, en mi trabajo, en diferentes asuntos participo de la beneficencia, cosa que tú no haces, yo no robo, no miento. Y tú puedes tener un rango moral entre los seres humanos, pero delante de Dios, Job comprendía y decía, ¿cómo puedo yo justificarme el hombre con Dios? Yo no puedo presentar mi justicia como condición para acercarme delante del Dios justo y ser perfecto y santo. Yo no puedo hacer eso. Delante de los hombres tengo una condición, pero delante de Dios no. O sea, ¿cómo voy a justificarme delante de Dios? Y en esa meditación y en ese temor, como, ¿qué hago? Si yo no puedo acercarme a Dios en medio de mi dolor, en medio de mi calamidad, en medio de tener esta enfermedad física, en medio de que me fui a la pobreza, en medio de que mi familia murió, en medio de que mi esposa me abandonó, si yo no puedo presentarme delante de Dios porque yo sé que mi justicia no es suficiente, ¿habrá alguien que pueda ayudarme? ¿Habrá alguien que pueda arbitrar entre Dios y yo? ¿Sabías tú que Job se hizo esa pregunta? Mira el versículo 33 del capítulo 9. Versículo 33 del capítulo 9 de Job. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. No hay algo que interceda, que sea un mediador, que agarre la mano de Dios y agarre mi mano y nos pueda unir y construir un puente. ¿Cómo sería la cara de Job cuando llegó al cielo y vio a Jesús? A ese que agarró su mano y agarró la mano del Padre y pudo unirlo. Maravilloso. Puede preguntarle a Job cuando lo veamos en el cielo, ¿qué sentiste al ver el rostro de Cristo? Y a esa pregunta de Job encontramos muchas respuestas en el Nuevo Testamento. No solamente en nuestro pasaje de 2 de Corintios que estamos viendo, donde explícitamente Pablo nos acaba de decir, en Cristo, por Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Miren lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 10. Pablo también en Romanos manifiesta esta verdad. En el capítulo 5, versículo 10, Pablo dice lo siguiente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuál fue el agente reconciliador que utilizó Dios? Su Hijo, es decir, Cristo. Otra verdad. Veamos Efesios. Veamos en Efesios. Miren lo que dice Efesios, capítulo 2, los versículos 11 al 17. Pablo dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y como sigue diciendo el versículo 16, mediante la cruz, reconciliar ¿con quién? Con Dios, a ambos pueblos en un solo cuerpo. Y dice en el versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Pablo mismo, Colosenses, capítulo 1, versículos 20 y 21. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, y ese Él, como ustedes recuerdan, leyendo
siguiendo el plan de lectura que tenemos como iglesia, que hace poco pasamos por Colosenses, aquí está hablando acerca de la preeminencia de quién, de Cristo, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que estaban en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y que enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La obra de la reconciliación de Dios con su pueblo tiene un agente reconciliador, tiene un árbitro reconciliador, alguien que es mediador entre Dios y sus enemigos, es decir, entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Cristo, Cristo como tal. Además de ver que Cristo es ese agente reconciliador, Pablo nos dice en nuestro texto que estamos en esta mañana estudiando en 2 Corintios capítulo 5, que no solamente Él es el agente reconciliador, sino que hay una forma que Él lo hizo, y eso es nuestro tercer punto. ¿Cómo nos reconcilió Dios con Él? Miren el versículo 19. El versículo 19 dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No podemos pensar que Dios nos reconcilió con Él porque nosotros nos habíamos arrepentido. Recuerden, no podemos decir, ok, Dios me reconcilió con Él porque yo me arrepentí de mi pecado, y como yo me arrepentí, Él me llamó a que hiciéramos las paces. Recuerden que aun cuando éramos pecadores, Él murió ¿por quién? Por nosotros. Él inició la reconciliación, aun cuando nuestra condición era la condición de pecado. Él decidió iniciar la reconciliación, aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Entonces, cuando Él dice que no nos tuvo en cuenta a los hombres sus pecados, tampoco está diciendo que Él los pasó por alto, que los ignoró, se hizo el de la vista gorda, están haciendo lo malo y yo estoy mirando para otro lado, como la justicia humana. No. Dios nos reconcilió en Cristo por la obra de la cruz. Recuerden los pasajes de Romanos, de Efesios y de Colosenses, por la obra de la cruz, por su sangre, por lo que Él hizo por nosotros. Si me permiten utilizar un versículo para refrescar su memoria, versículo 21 de ahí mismo de 2 Corintios, donde se encuentran: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El Evangelio, la forma en que Dios reconcilia al hombre pecador consigo mismo, es por medio de la obra del Evangelio. Aquella muerte sustitutiva, Cristo tomando nuestro lugar por la culpabilidad de nuestros actos y nosotros recibiendo su justicia perfecta, todo por una acción de gracia de Dios, y utilizando como instrumento la fe que Él nos otorga para creer en esa obra. Dios no nos reconcilia porque tengamos méritos, porque nos hayamos arrepentido o porque seamos mejores que otras personas. Dios no nos reconcilia porque vengamos a una iglesia reformada, no nos reconcilia porque nacemos en un hogar cristiano, no nos reconcilia porque nuestro oído musical solo escucha alabanzas cristianas mientras que otras personas escuchan música secular. No, el único medio de reconciliación es la obra que hizo Cristo en la cruz. Lo que impulsó a Dios para reconciliarnos fue su amor, pero un amor que mantuvo su justicia. Dios no ignora el pecado del hombre, sino que lo castiga en Cristo y por amor nos reconcilia con Él. Dios no tendrá por inocente al culpable. Tú puedes ser amigo de Dios, no porque Dios diga, te paso esta, o voy a ignorar lo que has hecho. Tú puedes ser amigo de Dios porque creas en la obra que Él hizo para reconciliarte. Nuevamente, tú dejas ser enemigo de Dios y puedes ser su amigo por lo que Él hizo por ti y creas en esa obra, no por una justificación de tus propias obras.
Y es lo que Pablo repite una y otra vez cada vez que está hablando de la reconciliación. ¿Lo notaron? Nos vamos a leer nuevamente. Romanos 5, versículo 10, Efesios 2, versículos del 11 al 17, Colosenses 1, del 20 al 21. La obra de la reconciliación de la mano de la obra de la cruz. Cristo, el agente mediador por la obra que él hizo en la cruz. Ahora, nuestro cuarto y último punto. ¿Cuáles son los efectos de la reconciliación de este pasaje de 2 de Corintios? Miren lo que dice el versículo 19. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El versículo 20. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. No solo nos hace nuevas criaturas, sino que nos delega proclamar esta obra de reconciliación. Nos encargó a nosotros, y ese a nosotros no es a los apóstoles exclusivamente, no es a los pastores únicamente, es a todo aquel que dejó de ser su enemigo y que ahora es su amigo por la obra de la cruz. ¿Cómo lo sabemos? Id por todo el mundo, predicando el evangelio a toda lengua y toda nación, enseñándoles a guardar mis mandamientos. La gran comisión es el mandato a la iglesia, al pueblo de Dios, que participe de lo que Pablo llama el ministerio de la reconciliación, o de lo que Pablo llama ser embajador en nombre de Cristo. ¿Y qué podemos interpretar con esa palabra embajador? ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante oficial de una nación. Es un representante oficial de una nación. Un embajador es alguien que es enviado a otra nación que no pertenece a ella. Pero ese embajador no va a ir allá a crear leyes, sino va a ser anuncios oficiales. Miren, por ejemplo, lo que dice Isaías 52, el versículo 7. Ustedes lo recuerdan porque más adelante también Pablo lo menciona en la carta de los Romanos. Recuerden, un embajador no hace leyes, no crea leyes, solamente hace anuncios oficiales de su nación. Por eso el versículo 7 de Isaías 52 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. El que anuncia, el que publica, el que pronuncia nuevas noticias. No es el que va y dice: esta es la obra que ustedes tienen que hacer para reconciliarse. Es decir, yo he creado una nueva obra que ustedes tienen que cumplir. No, un embajador solamente hace anuncios. No reinterpreta la obra que hace Dios y la acomoda según sus gustos, no. Solamente es fiel en testificar y anunciar. Y la Biblia dice que sus pies son hermosos, porque sus palabras son palabras de anuncios de paz, de bien y de salvación. Además, un embajador no habla por su propia cuenta, es un representante, como decíamos, de una nación. Miren lo que dice Filipenses en el capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que hizo el pecado? Nos desterró de nuestra nación original, que era el huerto del Edén, a una tierra maldita. En la reconciliación, Dios nos devuelve a nuestra verdadera nación. Por eso la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Porque nuestra ciudadanía, ¿cuál es? La celestial. Entonces nosotros, las verdades que anunciamos del cielo no son por nuestra propia cuenta. Es que Dios nos ha llevado a una nueva nación, pero nos ha delegado un oficio en esta tierra que no es nuestro destino eterno.
Un embajador no habla por su propia cuenta, es un representante. Y por último podemos decir que un embajador no se envía a sí mismo. Los embajadores que tiene nuestra nación no dijeron, hoy voy a ser el embajador del país de Uruguay, me voy solo y voy a montar una embajada. No. Quienes son los embajadores de nuestra nación por todo el mundo son delegados por otra autoridad. Son delegados por otra autoridad. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros no vamos con nuestra propia autoridad. Vamos con la autoridad que se nos comisiona por parte de Cristo. Somos embajadores, sí, pero ser embajadores nos damos cuenta que tiene muchas implicaciones. No creamos la obra de la reconciliación, no reinterpretamos lo que Dios ya hizo, solamente anunciamos lo que Él ya hizo. Somos embajadores porque no hablamos por nuestra propia cuenta, sino que somos representantes de una nación celestial. Y somos embajadores porque no vamos con nuestra propia autoridad, sino porque se nos ha delegado, ese otro el que nos envía a llevar el mensaje de la reconciliación. Podemos entonces, mis hermanos, llegar a varias conclusiones, ¿no? Entendemos que ¿quién inicia la reconciliación? Dios. Y que la reconciliación presupone que éramos enemigos, ¿cierto? Además que esa reconciliación es por medio de un agente reconciliador. ¿Que quién es? Cristo. ¿Y cómo ese agente reconciliador nos reconcilia con el Padre? Por su obra en la cruz. ¿Y qué efectos tiene esa reconciliación con el Padre? Bueno, nos devuelve a nuestra nacionalidad celestial y se nos envía y comisiona como embajadores de Cristo, quienes anuncian la obra por la cual Él reconcilia al mundo con Dios. Eso es esta verdad que la cruz de Cristo nos enseña. Pero ustedes recuerden que entre las aplicaciones también hay otros asuntos importantes. Yo siempre les he dicho, ¿qué tiene que ver todo esto de pronto con la serie que estamos enseñando y sobre todo como iglesia local acerca de Cristo y este crucificado? Bueno, Pablo nos enseña que la cruz de Cristo nos reconcilia, que teníamos una condición de enemigos, ahora somos amigos por medio de la reconciliación. Pero también Pablo nos enseña que lo que debe hacer la iglesia es anunciar, no reinterpretar. No decir que el evangelio es la decisión que tú tomas cuando se te invita al frente, cuando se te pregunta, ¿quieres ir al cielo? Y tú dices, yo quiero ir al cielo. ¿Quieres ser amigo de Dios? Sí, yo quiero ser amigo de Dios. Repite después de mí, confieso mis pecados, te pido que entres a mi corazón, de que seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Ahora perteneces a la nación del cielo. No. Dios nos libre de esa predicación. Incluye el reconocimiento de la convicción del pecado, de que somos enemigos de Dios. Incluye que no hay méritos propios, nada que nos haga presentar delante del Padre. La iglesia debe ser fiel a la predicación del evangelio bíblico. Y es por eso que yo hago la invitación a su palabra, es verdad, como lo he hecho en cada uno de los sermones de esta serie. Oren porque el evangelio se ha predicado a ustedes. Oren porque sus líderes, los que servimos en el ministerio de la enseñanza, podamos tener la convicción que tuvo Pablo. No importa lo que el mundo me tiente, no importa que crean una nueva sucursal de falsoprofeta.com aquí al lado de nosotros. Mantente fiel en la predicación de Cristo y este crucificado. Ustedes, iglesia local, su palabra es verdad. Oren por sus líderes. Esto no es una predicación llamativa. ¿Por qué el mundo ignora este anuncio? ¿Por qué ¿por qué el evangelio no es llamativo para el ser humano? Si se recibe tantos beneficios, la vida eterna, una relación íntima con Dios, ¿por qué el evangelio bíblico ofende al corazón?
Porque hay tantas congregaciones llenas con falsas predicaciones. Porque decirle a alguien que tú eres enemigo de Dios no atrae a ninguna persona. No atrae a nadie. Mayor aún, decirle a alguien que tú naces siendo enemigo de Dios, menos los atrae. No es que tú te hagas enemigo porque hayas hecho lo malo, es que tú naces bajo la condición de enemistad. A nosotros se nos envía a anunciarles, mira, eres enemigo de Dios, pero Dios, en su amor y en su justicia, te ha proporcionado el medio para que te reconcilies con Él. Por eso el Evangelio no es llamativo. Por eso la falsa predicación donde se promueve el ego, la bendición dada por Dios únicamente por la aceptación de repetir una oración y recibe todos sus frutos y sus beneficios, llama la atención. Porque se te promueve que para aceptar el favor de Dios tú tienes que pagar, te lo debes ganar, te lo debes sudar con tus obras, sacramentos, dinero, manipulación, con todo lo que tú hagas, tienes que hacer para recibir. Pero cuando se te dice debes creer para recibir, eso no llama la atención. Porque el creer incluye el reconocimiento de tu enemistad con Dios. Y cuando se menciona la palabra enemistad, la gente ¿qué piensa? Los violadores, los fornicarios y adúlteros, los brujos, la inmoralidad visible. ¿Cómo es posible que un bebé, un niño de 12 años pueda ser enemigo de Dios? Eso es algo que ofende al corazón humano. Pero es la realidad de la verdad. ¿O ustedes creen que esa espada de fuego que se puso en el Edén fue para poner luces navideñas y adornar el Edén? Era una declaración de enemistad, de la santidad de Dios con el pecado del hombre. Pero nosotros tenemos buenas noticias y anunciamos esas buenas noticias. Mis hermanos, mi querido amigo que tú estás en esta mañana escuchando, al pecador no se le pide que inicie o haga alguna obra para reconciliarse con Dios. Se le pide que crea en una obra efectiva que ya hizo Dios. Si esta mañana que me escuchas desde tu casa o que estás aquí sentado y entiendes que eres enemigo de Dios, Dios no te pide que hagas algo para reconciliarte con Él. Dios te pide que creas en lo que Él ya hizo para reconciliarse contigo. No te presentes delante de Dios con tu propia justificación. Ten el sentimiento que tuvo Job. No habrá un árbitro entre Dios y yo que pueda unirme con Él. Mis queridos, iglesia local, el cristiano testifica lo que Dios hizo con él, haciéndolo con los demás. Dios inicia la reconciliación contigo. Dios da el paso frente al pecador no arrepentido. Y eso es lo que se demanda de nosotros. Cuando alguien ha hecho lo malo contigo, deberías tomar la iniciativa en reconciliarte con él. Pero ¿qué hacemos nosotros y aún los cristianos? Me ofendió. Si no viene y me pide disculpas, no le hablo más. ¿Qué hacen los padres con los hijos? Me levantó la voz, me irrespetó. Si no me pide disculpas, ignoraré a mi hijo. ¿Qué hace la esposa con el esposo? Me ha fallado. Si no viene y se arrodilla en silicio y rasga sus vestiduras, no habrá reconciliación. Pero si tú, siendo enemigo de Dios, y Él tomó la iniciativa para reconciliarte contigo, ¿quién eres tú para no tomar la iniciativa y reconciliarte con el pecador? Un pequeño ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 11. Hablando en el contexto del matrimonio, Pablo está diciendo,
Versículo 10, versículo 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, en el contexto que haya sucedido, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Tu esposo ha hecho lo malo. Tú tomas la decisión de separarte, no te vuelvas a casar, en el contexto que haya sido, que no haya sido por adulterio. Más bien reconcíliate con él. ¿Qué quiere decir eso? Que se supone que había una causa que produjera la separación, pero la mujer creyente o el hombre creyente han de buscar la manera de quitar de en medio esa causa con el fin de restablecer la armonía conyugal. Y todo eso también en las demás relaciones interpersonales que tú tienes. Tú vas a buscar el medio de iniciar la reconciliación, no quedarte en un lugar de soberbia y de orgullo esperando que te busquen porque te han ofendido. ¿Acaso eso es lo que Dios hizo contigo? Testifica el Evangelio, porque por los frutos nos conocerán. Mis hermanos, y una última aplicación, no sé si cuántas veces dije última. Mi querida iglesia, su palabra es verdad. Ejerce tu llamado a ser embajador de Cristo. Pablo no dice, y él seleccionó un grupo especial para que anunciara las buenas nuevas. Pablo dice, nos encargó, nos comisionó. En el mismo instante que él te reconcilia con él, te hace su embajador para que tú testifiques y anuncies lo que tú has creído. ¿Cómo lo estás haciendo? No, pastor, es que hay pandemia. No puedo anunciar las buenas nuevas. Es un llamado de llevar una buena noticia, aunque en el principio parezca mala decir que eres enemigo de Dios. Pero es una buena noticia porque Dios ha decidido amorosamente resolver esa enemistad. Su palabra es verdad. Comprométete con el llamado que te ha hecho tu Salvador. Amén. Vamos, mis hermanos, a orar desde nuestros hogares. Amado Dios, Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por esta mañana donde tú nos enseñas tantas verdades, Señor. Hemos aprendido que nuestra condición inicial es la del pecador. Nacemos bajo la maldición del pecado. Pero, oh Dios, por tu amor y por tu justicia, nos has dado un agente mediador, aquel que puede arbitrar entre tú y nosotros, Señor, nuestro amado Cristo. Glorificamos el nombre de Cristo por reconciliarnos contigo. Damos gloria a tu nombre porque nos has ayudado a creer en esa verdad. Y te pedimos que nos perdones cuando no hemos sido embajadores de esa verdad, cuando hemos intentado más bien cambiar tu obra por méritos personales, Señor. Perdónanos, purifícanos. Ayúdanos también como iglesia local a mantenernos fieles en el anuncio de este Evangelio, Señor. Damos gloria a tu nombre en esta mañana. Amén y amén. Queridos hermanos, fuerte abrazo para todos. Recuerden, el próximo domingo les estaré ampliando el anuncio de nuestro regreso presencial en noviembre a esta casa. Feliz día para ustedes.